sea el Señor. Que sea Dios bendiciendo nuestra vida. Vamos a abrir nuestras Biblias. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Estamos todavía, esta es la tercera parte del estudio que comenzamos con el título Temas de nuestros tiempos. Bendito sea el Señor. Con la ayuda del Señor, hoy día, primero Dios, lo terminamos. Gloria sea al Señor. Se ha alargado un poquito, pero bueno, ha sido bueno revisar estos puntos. Bendito sea el Señor. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Ya lo tenemos ahí. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre Dios eterno, te damos gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído en esta noche. Señor, al entrar en este estudio en esta noche, pido, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo, que sea, Señor, tu bendición reposando, Señor, sobre cada uno de nosotros. Que tu palabra, Padre, entre a lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Dios Santo, señala todas aquellas cosas que tú quieres que nosotros, Padre, moldeemos, Señor, en nuestra vida, que sean moldeadas, Padre, a tu parecer, al parecer de Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor. Que podamos llevar mucho fruto bueno para tu gloria, para tu honra, Señor. Que podamos llevar, Señor, Señor, palabra a muchas vidas que están, Señor, en el error. A muchas vidas, Padre Santo, que están en oscuridad. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice todas vidas que puedan también, Señor, estar, Señor, viendo este mensaje. Para tu gloria, para tu honra, poderoso Dios. Que seas tú ministrándonos, Señor, en esta noche. Bendito Dios, y en el nombre de Jesús, ato y reprendo toda obra del diablo, toda obra que quiera, Señor, en el nombre de Jesús, lo echo fuera. Toda cosa que quiera estorbar nuestra mente, nuestro corazón, de recibir tu palabra. Y danos, Padre Santo, espíritu de entendimiento, para entender tu palabra y ponerla por obra, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy sí vamos a entrar en este tema para continuación. Bendito sea el Señor. Pues nosotros hemos estado viendo este título que es Temas de nuestros tiempos, ¿verdad? Hemos visto ya en breve los temas acerca de Dios, de la creación, de los dinosaurios y animales, la creación del hombre como el hombre, digamos, masculino y la mujer femenina. Hemos visto también, amados hermanos, sobre el matrimonio y familia. Hemos visto el hombre, digamos, el humano como ser tripartito. Hemos visto sobre el diluvio. Hemos visto también el origen de las lenguas y las costumbres. Bendito sea el Señor. Hemos visto un poquito sobre el vestuario. Hemos visto sobre el tema del aborto. Las relaciones sexuales en lo heterosexual. También hemos visto sobre lo que la Biblia dice de las relaciones sexuales de los homosexuales. Hemos visto todos esos temas para la ayuda de las muchas vidas, para que nosotros transportemos esa verdad a las vidas que en estos tiempos están en confusión, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. También vimos sobre la prostitución. Y eso nos lleva ahora, hermanos, que vamos a ver sobre el vino y el alcohol. Bendito sea el Señor. Hasta ahí estamos en este estudio, viendo sobre este tema, hermanos. Ahora, estos temas los hemos cubrido antes, pero es bueno siempre recalcar las cosas. Bendito sea el Señor. Así es que cuando nosotros vemos, amados hermanos, sobre ese tema del vino, vamos a ver un poquito sobre eso,
muchas veces nos podemos topar, y yo sé que nos topamos con gente, hermanos, que siempre tienen la excusa por el cual, ¿verdad?, al que le gusta tomar, es decir, emborracharse, o el que hace otras excusas por tomar, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, y mejor lo que yo voy a ir directo a lo que la gente, a donde se tira para que ellos puedan excusarse, donde puedan justificar lo que ellos hacen. Para eso vamos a ver San Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Usted se ha de acordar el famoso, ¿verdad?, transformación de ese milagro, lo que Jesús hizo con el agua en vino. Usted a veces está en la calle o a veces hablando con alguien, y el que le gusta tomar le dice esto, ¿verdad? Esa es una de las que ellos sacan. Jesús cambió el agua en vino. Y eso lo usan para que ellos sigan tomando, sigan emborrachándose. Pues con esto, hermano, primero Dios, nosotros podamos tener la respuesta para ellos, para que puedan ellos salir de esa oscuridad a la luz de Cristo. San Juan 2:1 al 11, vamos a leer. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen, vamos a detenerlo ahí por un momento, no tienen vino. Esas dos palabras ahí, vino y vino, cuando nosotros vemos un diccionario bíblico, la palabra en el griego, porque el Nuevo Testamento, acordándonos de que fue escrito en el griego, pero cuando se ve un diccionario bíblico, esa usa una palabra que se llama oinos, ¿verdad? Lo hemos escuchado antes, esa palabra, oinos, es la palabra griega que se usa para eso. Y el oinos prácticamente es usado, en la mayoría de las veces, es usado para un alcohol, ¿verdad?, que es fermentado, ¿verdad? Pero vamos a seguir, porque vamos a explicar esto. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Esa es una purificación de lo que hacían la purificación cuando ellos practicaban lo que es la ley del Nazareno. Y dice: en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Así es que no solo es que se cambió el agua en vino, sino que este fue el primer milagro que fue hecho. Cuando nosotros vemos sobre las personas que se excusan y dicen: pero Jesús cambió el agua en vino, como decir, dándole a la gente que ya estaba bien tomada, porque ahí dice: cuando la gente bien tomó, ¿verdad? Normalmente es cuando ponen el otro vino inferior, porque la gente ya bien tomada no se da cuenta muchas veces de lo demás, cómo se prueba el otro. Pero cuando nosotros vemos que esto, la vida lo usa como una excusa, también vamos a ver otra cita que usan como excusa. 1 Timoteo 5:23. Allí, esa palabra de vino, cuando Pablo le da el consejo a Timoteo,
la gente se agarra de esto también, para la excusa de poder tomar. Donde Pablo le dio este consejo y le dijo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y esa palabra vino en el griego, cuando uno lo ve, también es la palabra oinos. Y esas son las cosas que cuando se excusan, a veces le dicen a usted también, Jesús tomó vino también. Vamos a ver esa cita y después vamos a entrar en la explicación. Lucas 7:34, San Lucas 7:34, porque a veces le dicen, Jesús tomaba. Por eso después dicen, por eso yo puedo tomar, porque Jesús tomaba. Pero vamos a ver qué pasó. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino. Ahora, esa palabra bebedor es la palabra que le decían a alguien que no se puede controlar, que toma y toma y toma y se da. Es como decir que tiene, la palabra para el que come bastante es una palabra que se usa, bueno, ahí dice comelón, pero hay un pecado que se convierte, que esa palabra se vuelve en glotonería, y ya eso es un pecado. Pero esto, referente a lo que se toma, al líquido, le llamaban bebedor de vino. Y eso era alguien que ya era alguien que, ¿verdad?, se bebía sus cuantos y andaba ya en su borrachera. Y esa palabra vino también es oinos. Y dice, amigo de publicanos y de pecadores. Ahora, vamos a explicar estas partes, porque estas son las partes que la gente se agarra de esto para andar tomando. Especialmente cuando usted le puede hablar a alguien en ese día que se llama St. Patrick's Day, ¿verdad? Que es un día donde la gente toma, porque dicen que supuestamente ese día está ligado a un hombre que lo canonizaron como santo en la Iglesia Católica Romana. Y esa gente, bueno, no es mucho tanto del hombre, sino que es tanto de tomar. Y usted ve a la gente, allá específicamente en la ciudad y en todo lugar, que ellos usan esas ocasiones para embriagarse, para tomar. Así que si usted le habla a una de la gente, y ellos saben esto, que mucha gente lo sabe, le citan estas cosas. Y uno tiene que saber las respuestas, hermano. Porque no era en sí, que Jesús no era un, como se le dice, bebedor de vino. Jamás. Sino que lo que resulta, amados hermanos, ellos le dijeron dos cosas. Es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, decían la gente. Pero eso es lo que ellos decían, no es que la Biblia está diciendo que él eso hacía. Es lo que la gente decía cuando lo veían así. Porque claro, lo veían entre medio de las otras gente. Y ellos decían, miren, este es un comilón, un bebedor. Y claro, Jesús comía, Jesús bebía. Pero cuando estamos hablando de que la gente decía que él era un borracho, que él era un comilón, claro que no lo era. Decían que era amigo de publicanos y pecadores. Es como decir que él corría con ellos. Así lo tenían a él, como que si él era uno de ellos mismos, un practicante de eso. Pero eso eran solo palabras de las que ellos decían. No era exactamente lo que Jesús estaba ahí entre ellos, sí. Comía, bebía entre ellos, sí. Pero no hacía lo que ellos hacían. No practicaba lo que ellos practicaban. Sino que él vino con el propósito de salvar las almas. Y Cristo Jesús, hermanos, siendo la palabra viva, le voy a mostrar, Cristo Jesús siendo la palabra viva, jamás Él va a quebrantar la palabra, porque Él es esa palabra. Cuando nosotros vemos Proverbios capítulo 23, 20 al 21, mire el consejo que se da en Proverbios 23, 20 al 21. Dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Es como decir, no andes ahí con ellos, no practiques lo mismo de ellos, porque va uno a empezar a caer en esas mismas cosas si uno anda con esas amistades. Por eso le digo que Cristo no andaba haciendo amistades
ahí con esa gente. Él tenía su misión. Porque después de eso que los fariseos decían, mira, es un amigo de bebedores, él decía, yo he venido a salvar a lo que se ha perdido. ¿Verdad? Y ellos como los fariseos, los que escriban, ellos eran justos en su propia opinión, pues él les dijo, el que está justo, pues ellos no necesitan. Yo he venido por los que están quebrados, los que están enfermos. Y después dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Ahora, Cristo no va a entrar a vivir una vida así, hermanos. Porque eso le pasa al que es un comilón y al que es un bebedor del vino. Cuando nosotros después vemos el versículo 31 y el 32, aquí mismo, Proverbios 23, 31 y 32, dice la palabra del Señor, aquí mismo dice, no mires al vino cuando rojea. Ahora, y esa palabra vino, hermano, porque ahí estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay tres palabras en el hebreo principales. Una de ellos es yayim, que eso en la Biblia, depende de donde usted lo está leyendo, en la Biblia hay unas partes donde el yayim, cuando se usa para la palabra vino, se refiere a un vino intoxicante, un vino que está fermentado. Aquí en este versículo lo está diciendo hablando de un vino intoxicante. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Versículo 32 dice, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Así que no lo habla de una cosa buena, lo habla de una cosa que es mala. Pero sin embargo, esa misma palabra vino en el hebreo, yayim, también es utilizada en ciertos versículos de la Biblia para describir un jugo de uva normal, como algo que ellos tomaban, porque el pueblo judío tenía esa costumbre y todavía lo tienen. Ellos, ¿verdad?, siembran sus viñas de uva y ellos después cosechan eso y sacan allí el jugo de uva. Y cuando lo sacan frescamente, se usa también otra palabra, hay otra palabra para ese proceso, que en el hebreo se llama tirosh. Esas palabras, pero en la Biblia, cuando usted lo lee, digamos en el español o en el inglés, dependiendo de la versión que usted tenga, digamos en esos dos lenguajes, usted va a ver que ahí la palabra solo le han puesto vino. Pero cuando uno hace un poquito más de investigación y se ve al hebreo y ve cuál palabra se usó, en unas palabras, en esa palabra de vino usaron tirosh porque se está describiendo un vino, es decir, sin fermentación, fresco, digamos, de la uva, que fresquitamente lo han, ¿verdad?, hecho en líquido, le han sacado el jugo de la uva y hay un proceso que eso lleva. Y después hay otra palabra en el hebreo, que esta sí habla de, digamos, lo que hoy en día se conoce como la cerveza, que es un trago fermentado, y esa palabra en el hebreo se llama shekar. Así que esas son las tres palabras principales. Pero no me voy a meter mucho en eso porque eso lo hemos dado en otro estudio, hermanos. Le explico para, digamos, recalcar, pero hoy vamos a meternos en esto, explicar esta situación, ¿verdad?, aún un poco más profundo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, hermanos, específicamente cuando nosotros vemos, vamos a regresar a 1 Timoteo, donde estábamos, 5:23, ¿verdad? ¿Por qué Pablo le va a decir a Timoteo, ya no tome solo agua, sino que, ¿verdad?, use un poquito de vino, le dice? Y esa palabra es una palabra de un vino intoxicante. ¿Por qué le va a decir eso? Pues nosotros podemos ver, hermanos, en la historia, específicamente en el Nuevo Testamento, el alcohol, es decir, lo fermentado, porque allí esa palabra la está usando en una parte de fermentación. Pero tenemos que entender que en la medicina se usaba como medicina.
Usted se acuerda, hermanos, cuando estaba la historia del samaritano. ¿Usted se acuerda del buen samaritano? ¿Qué hizo él cuando iba por el camino y vio a aquel hombre que lo había golpeado? ¿Qué es lo que sacó? Sacó aceite y sacó vino. Y ese vino es oínos también, un vino fermentado de alcohol. ¿Pero por qué sacó eso? Porque el hombre estaba herido y esto lo usaban como un desinfectante en aquel entonces para curar heridas. Y esas son prácticas que se usaban en aquel entonces. Habrán todavía unos países de tercer mundo que usan eso. Hoy día nosotros no usamos de esas cosas porque uno se enferma y va directo a la farmacia. Ah, mire, tengo esto, y le habla a la gente y ellos le dicen, mire, tenemos esto y esto y esto. No hay uso de esas cosas. Pero eso era la práctica común que se usaba en aquellos entonces. Y en este entonces, también, amados hermanos, Pablo le está recomendando esto porque es una forma de medicina. Porque él tenía sus problemas frecuentes, porque ellos, acuérdense, viajaban a diferentes lugares. Eran misioneros haciendo el trabajo. Y usted sabe que cuando una vida anda de misionero, no lo mismo es el agua en todo lugar. Pero le cayó a Timoteo en esta ocasión, pues que él tenía sus problemas en su estómago. Y Pablo, sabiendo que él tenía ese problema, pero le dice, ¿verdad? Puso esto, pero ¿de qué forma? De medicina. Pero el problema con la gente del mundo, muchas veces, la gente que le gusta tomar y emborracharse, ellos usan esto y lo toman así, como que si siempre tienen un problema. O usan otra excusa que dicen, no, es que en la ciencia se ha encontrado de que tomar una copa con su comida cada día es como un aliento para el estómago. Eso es lo que dice la gente. Pero mire, yo le aseguro a usted que Timoteo no estaba ahí tomando cada día. O también le voy a dar el ejemplo de, hablemos de los medicamentos que habían un poco en unos años anteriores, porque hoy han cambiado un poquito. Digamos, cuando alguien se enfermaba y tenía un problema con el pecho o la garganta, tenía como en su garganta, ¿verdad? Que le da eso que no puede hablar porque tiene una fiebre o algo. Muchas veces cuando uno se va a la farmacia y agarra una de esas, digamos, medicamentos que son para la tos, esos llevan contenido de alcohol. Llevan un contenido de alcohol porque eso es algo que ponen ahí en la forma para los medicamentos. Pero ¿sabe lo que sucedió con los años? Que habían varios jóvenes que los estaban abusando porque ellos lo estaban usando como forma de emborracharse. Ahí va el abuso nuevamente. Así que por eso después se hicieron otras prácticas para quitar el contenido del alcohol y poner otras, digamos, químicos allí para todavía tener el mismo resultado, pero no con el resultado de que la gente se emborrache cuando está tomando bastante. Es como decir, mire, si usted tiene en su casa, por ejemplo, yo lo he visto en unas casas de unos hermanos y también yo lo tengo. Yo tengo alcohol puro, pero estamos hablando del methylated spirits, ¿verdad? Yo no estoy hablando de que tengo una botella así de tomar, no. Eso es, se compra ahí, está en el Woolworths, está en el Coles. ¿Para qué lo uso yo eso? Tienen muchas prácticas. Claro, no es para tomar, porque eso es 100% alcohol. Pero ¿para qué se usa? ¿Para qué lo uso yo? Yo lo uso específicamente, hermano, porque cuando viene el tiempo del verano y vienen esos mosquitos y les pican a usted y tiene una, ¿verdad? Zumpoña, ¿verdad? Así se llama la palabra. Y está, ¿verdad? Rojo. Y está picoso aquello. Eso es perfecto para eso, hermano. Me gusta usar eso porque como que le refresca a uno. Pero claro, la diferencia está, digamos ahora, hay vidas que usan eso y dicen, bueno, como no tengo dinero para comprarme licor, me agarro de esto y me tomo de esto. Ese es el abuso, ese es el pecado. Estamos entendiendo las dos partes, que hay gente que lo hace por intoxicarse. Eso es lo malo. Pero hay gente que usa las cosas porque son un medicamento y hasta ahí no más. O dígame usted, si todos los días uno va a estar usando medicina de eso de la tos. No, claro, eso es una locura. ¿Para qué va a estar usando ese medicamento si ya está bien de la tos? En estos casos, amados hermanos, lo mismo sucede.
Pero voy a ir un poquito más allá. No era licor como el de hoy día, no era alcohol como hoy día tampoco. Y le voy a explicar lo que hacía la gente. En el Nuevo Testamento, hermanos, en el tiempo de Jesucristo y un poquito antes de eso, usted se ha de acordar en Hechos capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer ahí. Hechos 6, capítulo 1. Le voy a explicar quiénes son estos griegos que menciona Lucas cuando él escribió esto. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Miren, hay unos entre los griegos y los hebreos. ¿De qué estaba una murmuración? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Usted se acuerda que esto en ese entonces los apóstoles vinieron y dijeron, no es para nosotros servir las mesas, busquen entre ustedes 7 hombres llenos del Espíritu Santo y ellos que, ¿verdad?, sirven las mesas. Y eso les pareció bien, así que buscaron a 7 y entre ellos estuvo Esteban, estuvo también ¿cuál es el evangelista? ¿Cómo se llama? Nombre. Bendito sea el Señor, me escapan los nombres. Gloria al Señor. Felipe, gracias, hermano. Pero en todo eso, ¿qué pasó? ¿Quién eran estos griegos que hablaban contra los hebreos? Los dos eran judíos. Lo que pasa, hermanos, es que esos griegos eran judíos que su lenguaje era de los griegos. Ellos no tenían su lenguaje como el hebreo. Ellos eran lo que la Biblia en inglés se llama los Hellenists. Los llamaban así porque esa palabra en el inglés, cuando usted la busca, le dice allí en el griego Helen. Le llamaban los Hellenists porque eran eran judíos, pero ellos hablaban en griego. Ellos leían en el griego. Porque usted se acuerda que cuando estaba el imperio de Alejandro el Magno y ellos iban conquistando el mundo entero, pues esta gente, amados hermanos, ellos empezaron a querer enseñar ese lenguaje a todo el mundo. Y habían entre esos generaciones que ellos aprendieron ese lenguaje. Así que ya no usaban el lenguaje hebreo, pero todavía ellos eran descendientes judíos. Y estos griegos que dice allí, que eran judíos también, ellos se quejaban porque, claro, estaba esa situación dándose. Pero ellos eran, usted se acuerda en la historia que había el Antiguo Testamento fue escrito en lo que se llama el Septuaginta. El Septuaginta es la primera traslación de los 39 libros del Antiguo Testamento, del hebreo del hebreo al griego. Eso es lo que es la Septuaginta. ¿Por qué le explico esto, hermanos? ¿Y qué tiene esto que ver? Esto tiene que ver porque como esos judíos tenían una práctica, que se hizo una práctica que todos después lo adoptaron. Y esa práctica era, hermanos, que ellos cuando se habla de tomar vino, siempre tenían una práctica donde mezclaban mucha agua con el vino, al grado de que el contenido del alcohol que tenía era tan mínimo que uno no se intoxicaba, pues. ¿Están entendiendo, hermanos? Así es que esto es lo que en el Nuevo Testamento, cuando ya venimos al Nuevo Testamento, no era un alcohol como lo que hoy en día la gente toma alcohol. Era prácticamente un vino que estaba mezclado con la mayoría de cantidad de agua. Porque también tenían varias prácticas los judíos, que ellos no solo tenían el vino que mezclaban, sino que también ellos hacían pasta como una marmelada de la misma uva, porque ellos tenían esa práctica que les gustaba tomar el jugo de la uva, así que lo tenían en diferentes formas.
Y una de esas formas es, ellos guardaban porque eso les duraba más. El contenido de azúcar que eso tenía, como una marmelada, la tenían así porque eso les servía como lo que hoy en día nosotros llamamos como coreo, ¿verdad? Que tiene eso y después uno pone una cantidad de eso y la mayoría del agua y ya tiene algo rápido para tomar. Así que ellos tenían esas prácticas, amados hermanos. Y le voy a dar un poco más explicación también sobre eso. Porque sucede también, amados hermanos, de que eso era un método que los judíos usaban para preservar, digamos, las bebidas que ellos tenían, lo que ellos hacían. Pero también en el pueblo judío de los tiempos bíblicos, las costumbres sociales y religiosas prohibían terminante servir vino sin mezclar. Ellos hacían estas cosas porque tenían, digamos, lo que es el contenido con el alcohol, lo querían bajar a un mínimo. Especialmente que eso que es, ¿verdad? Especialmente si era un vino fermentado, tenía que ir diluido, ¿verdad? Tenía que ir mezclado. Por ejemplo, los judíos tienen un libro separado que se llama el Talmud, que es una obra judía que describe las tradiciones del judaísmo desde aproximadamente el año 200 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Y eso, hermanos, trata en varios pasajes la mezcla de agua con el vino. Y algunos rabinos judíos insistían también en que a menos que el vino fermentado fuera mezclado con 3 partes de agua, no podía ser bendecido y contaminaría al bebedor. Otros exigían que debían mezclarse 10 partes de agua con 1 de vino fermentado antes de que fuera aceptable. Así que prácticamente lo que estoy diciendo, hermanos, es que el vino de aquel entonces, cuando estamos hablando de Pablo diciéndole a Timoteo, estamos hablando que tenía un contenido súper mínimo a comparado a lo que hay hoy en día de la gente. La gente no está agarrando una cosa así y poniendo para no tener ni el sentido del alcohol. No, la gente agarra el alcohol y dice, Jesús tomó. Y a ver, ese es el error. Cuando nosotros sabemos explicar estas partes, hermanos, con la historia y las prácticas que hacían los judíos, podemos nosotros después ver las citas que vimos al principio, esos 3 ejemplos, cuando la gente dice que Jesús tomaba. Ahí ahora usted puede ver que cuando le decía a la gente que era un bebedor, no, amados hermanos. Primeramente, el vino no era lo mismo como es hoy en día. Segundamente, era mezclado con mucho contenido de agua. Y eso era velado por los judíos, específicamente también los rabinos. Porque específicamente en las celebraciones que ellos tenían, no se les permitía usar el vino para nada. Específicamente también cuando hablamos de los sacerdotes, eso fue parte de la ley de ellos. No pudieron ellos tomar esa parte. Usted se acuerda en Levítico capítulo 10, ¿por qué murieron los hijos de Aarón cuando ofrecieron fuego extraño? Cuando usted lo lee, el capítulo 10 de Levíticos, ellos le ofrecieron un fuego extraño, murieron ahí. ¿Y qué pasó después? Dios le habla a Aarón directamente y le dice, cuando ustedes entren al templo, ¿verdad? Y les explicó que no tomen nada intoxicante porque ellos morirán. Y hay gente que se agarra de eso y dice, pues yo puedo tomar fuera de la iglesia, pero cuando voy adentro de la iglesia puedo tomar. No voy a tomar. Es que la gente siempre anda buscando, hermanos, los medios de hacer sus cosas. ¿Acaso nosotros no somos templo y morada del Espíritu Santo? Bendito sea el Señor. Así es que, amados hermanos, el que muere en nosotros, ¿acaso no es santo? ¿Acaso no se llama Espíritu Santo? Bendito sea el Señor. Así es que nosotros podemos tomar todos estos ejemplos, hermanos, y ver, para explicar esto, ya salir de este tema, porque no me quiero alargar más, pero en la boda de Caná, cuando Pablo le avisa a Timoteo
cuando lo llamaron vividor de vino, no estamos hablando de una cantidades de que se van a emborrachar. Estamos hablando de una cosa tan mínima que no es algo que se pueden emborrachar, hermanos. La única forma que se pudieran emborrachar, digo yo, es que si le cambian el contenido, es decir, del agua con lo que es el vino. Ya mezclando más lo que es alcohol, claro que pueden emborracharse. Y cuando nosotros vemos los consejos también, y aquí vamos a terminar, los consejos que dio Pablo para la iglesia, acuérdese cuando él le habló, vamos a ver esta parte, Romanos 14, 21, cuando le dijo a la iglesia, les dice, bueno es no comer carne ni beber vino, y ese vino ahí es también, oínos, pero dice, es bueno no hacer eso, ni nada, que en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Así que eso va más allá. Si usted sabe de que si usted tiene un contenido de esas cosas en su casa, y eso va a ser alguien que está débil en su fe caer, específicamente cuando hay una persona borracha que de la calle arrastrado, el Señor lo ha limpiado, lo ha lavado, y esa ha sido su cadena más grande, nosotros verdaderamente le vamos a hacer un piedra de tropiezo a esa persona. O mejor, ¿verdad? Quitar eso para no ser una piedra de tropiezo. Así que todas estas cosas son las escrituras que nosotros como cristianos tenemos que seguir. Pero ¿qué pasó en 1 Timoteo 3:8 cuando Pablo le da esta instrucción para los líderes? Y le dice en 1 Timoteo 3:8, los diáconos, miren, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Esa palabra vino es oínos también. Es una palabra que lleva fermentación, pero a la misma vez de la fermentación que nosotros estamos hablando, que es prácticamente nada de contenido ahí. Pero ¿por qué le dice no dado mucho vino? Porque hermanos, la gente puede hacer de una cosa un vicio. Y si una persona, eso es su vicio, ¿qué puede ser un líder que está todavía encadenado con un vicio de esos? Cuando vemos a las mujeres, le digo también, Tito 2:3. En Tito 2, capítulo 2, versículo 3, le digo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, miren, maestras del bien. ¿Por qué usa esa palabra? Porque en esos tiempos, hermanos, era una bebida común y corriente. Así tanto como lo que es jugo puro, tanto lo que es con el contenido que no tenía ese efecto, pero también con algo que no tiene mucho contenido, pero la gente le da y le da y le da. Pues eso ya es para emborracharse, eso ya es para embriagarse. Y eso no es lo que la Biblia está permitiendo. Así que espero que eso quede claro. Si no, pues yo puedo contestar preguntas al final, ¿verdad? De todo así a lo personal. Pero bueno, vamos a pasar de aquí, amados hermanos, y entrar a otra cosa. Vamos a ver este otro tema: las drogas y medicamentos. Bendito sea el Señor. Ese es otro tema de hoy día. A veces hay gente que dice, bueno, y como cristiano puedo yo tomar medicamentos, puedo yo esto, puedo yo aquello. Vamos a entrar en la palabra ahí directamente para aprovechar el tiempo que tenemos. Apocalipsis 21:8, hermanos. En Apocalipsis 21:8 dice la palabra del Señor: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y, mire esta palabra, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otras palabras, estos no se salvan.
si en esta vida terminan en esos pecados, no se salvan, sino que les espera el lago de fuego, dice la palabra. Pero la palabra específicamente que quiero enfocarme en, con este tema, esta parte, es hechicería. Porque ahí dice que los hechiceros, es la parte de los hechiceros, el lago de fuego. Esa palabra en el griego es pharmakia, que es hablando de como farmacia, hablando de las prácticas de alguien que tiene conocimiento de medicamentos. Pero ¿a qué se refiere? Está diciendo esto que todo el que, ¿verdad?, toma medicamentos, ¿verdad?, y porque no confió en Dios se va al infierno. No, no estamos diciendo eso, hermanos. Pero vamos a meternos un poquito más y vamos a ver en esta palabra, capítulo 18, versículo 23, aquí mismo en el Apocalipsis, por favor, 18, 23. Mire lo que dice esta porción. Luz de lámpara, y aquí le está hablando a la gran Babilonia, hermanos. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías, bien, por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ese es algo global, hermanos. ¿Cómo es que todas las naciones son engañadas por hechicerías? ¿Cómo es que todas las naciones entraron en ese engaño? Bendito sea el Señor. Y acuérdense que ahí le está hablando a la gran Babilonia, que tiene su tiempo de juicio. Cuando nosotros vemos en la Biblia qué representa esa gran Babilonia, pues la gran Babilonia pues representa que vino del imperio romano, vino de ahí, pero vino también mucho antes de eso. Y ha estado viniendo en la historia. Y hoy, ¿verdad?, porque usted se acuerda en Daniel, ese hombre que se vio en ese sueño, que el rey Nabucodonosor tuvo ese sueño, pero cuando se llegaba a los pies, vio que los pies eran de bronce y mezclados con barro. Eso habla de que hay una mezcla entre lo que es ese imperio romano y lo que es el resto del mundo, los gobernantes que se mezclaron con ella. ¿Qué es hechicería? Vamos a explicar eso. Hechicería, hermanos, son las cuales, digamos, alguien que tenga conocimiento de medicamentos, pero que también muchas veces conllevan el acto de magia o satanismo. Pero también hechicerías pueden ser el uso de medicamentos para hacer maldad. Por decir algo, un doctor que tenga conocimiento de químicos, de cómo aquellos medicamentos tienen un efecto en la mente, en el cuerpo, pero los usa para hacer el mal, son hechicerías. O se lleva para envenenar, o se usa en embrujar, etc. Para mantener a alguien enfermo, para sacarle provecho. ¿Aló? Hoy día hay mucho de eso. Hay doctores que a veces en vez de que uno se sane, ahí lo tienen, miren, todo culequito, porque saben que uno va a llegar de regreso. Le voy a dar esto, ahora le voy a dar esto. Y hay gente que está con no sé cuántas pastillas y no se sana. ¿Qué está pasando? Pero bueno, hechicerías, hermanos. O hay gente que se le agarra experimentar en la otra gente. Esas son hechicerías. Pero mire lo que sucedió, hermanos, en Apocalipsis 9:21, cuando caen aquellos juicios, porque la gente de hechicería, porque eso, hermanos, hoy en tiempo se ha hecho un gran negocio. Y por el amor al dinero, dice la palabra del Señor que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Miren, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos.
Eso es cuando están cayendo los vicios, hermanos, de Dios en la tierra. Y todavía la gente no se arrepiente de sus hechicerías. Porque hay mucho dinero ahí. Hay control. Muchas otras cosas que la gente le gusta tener sobre otra gente. Así es que, amados hermanos, ¿qué estoy diciendo? ¿Es malo tomar medicamentos? No. También nosotros vemos claramente que Dios ha dejado, específicamente Dios ha dejado en la naturaleza. Muchas veces se puede tomar medicamentos aún naturales que Dios ha dejado. Nosotros conocemos muchos de esos. Y hay medicamentos que sí le hacen bien, pero estamos hablando de ya medicamentos, de cosas que ya la gente va usando para la maldad. Esas son hechicerías. O digamos que una vida se va a destruir el cuerpo y dice, no, porque yo sé que me voy a poder, ¿verdad?, tomar esta otra cosa, así que voy a hacer esto, pero al tomar esto me voy a sentir bien, así que, pero ya anda haciendo maldad con su propio cuerpo. Son cosas que tenemos que arrepentirnos de. O otra cosa que quizás no le va a gustar escuchar, pero tengo que decir, el que corre siempre primero al doctor, en vez de aumentar en fe con Dios. Que Dios quiere que nuestra fe aumente, hermanos. Dios quiere que confiemos en Él, porque o Él es el sanador del Antiguo Testamento y no para el Nuevo Testamento, o qué. Claro, uno puede confiar en el Señor, pero no correr primero a las cosas, hermano, sino que confiar en el Señor. Pero los medicamentos sí, claro, se pueden tomar, pero que no caiga, digamos, que no caigamos en esto de hechicerías, que Dios nos libre. Así que ese es el tema sobre las drogas y los medicamentos. Voy a seguir ya bien rápido. Vamos a ver una figura aquí para las dispensaciones de los tiempos. Este es otro tema, ¿verdad? Que a veces la gente no sabe en qué tiempo estamos. Usted después le puede explicar sobre los tiempos. Eso de las drogas y las hechicerías, hermano, usted le puede explicar a alguien y le puede decir, sí, como cristianos nosotros podemos, ¿verdad?, tomar medicamentos y todo, con tanto, ¿verdad?, de que no caiga en esa categoría de hechicerías. Pero cuando hablamos de las drogas, digamos, ilegales, que la gente se está pudriendo y muriéndose, claro, es un daño que se están haciendo, eso es pecado. Ahora, hablando de las dispensaciones, esto en breve, hermanos, en muchas ocasiones se explica 7 dispensaciones y en breve las voy a mencionar, hermanos. Está en lo que estaba la creación, ¿verdad? Había un tiempo de inocencia que Adán y Eva tenían, cuando ellos no tenían ese conocimiento del bien y el mal, pues ellos tenían una comunión con el Señor. El Señor les hablaba, ¿verdad? El primer hombre y la mujer eran puros, inocentes, tenían comunión con el Señor. El Señor nos había hecho ahí, ¿verdad?, para ocuparse en el terreno del huerto del Edén. Pero en la desobediencia después resultó en el pecado, entró la muerte, pero también con una promesa que allí Dios les dio. De los que conocen esa promesa, de que les digo que va, una profecía que está ahí, en Génesis 3, 15 al 17, de que se les dijo que va a venir Cristo. Después entramos en la segunda etapa. Ya cuando salieron ellos tenían en la conciencia sobre el bien y el mal. Y allí entraron ya los sacrificios de sangre. Y también en la conciencia ya siendo guiados con nuestros hechos morales entre el bien y el mal. Y vemos ya después que el hombre llama hacia el Señor y presenta sacrificios ante el Señor. Ya después en la tercera etapa, y en esto cada uno, hermanos, han pasado bastantes años entre medio, muchos años. Cuando después entramos en la dispensación número 3, en el gobierno humano, ahí después nosotros vemos que Dios le da al pueblo, a la humanidad, que se le es dado autoridad sobre los hombres para gobernar. Esa etapa ya era cuando después del diluvio, porque usted se acuerda que todo se fue feo, se fue para el otro lado, a puro pecado, y Dios tuvo que raír sobre la tierra, ¿verdad?, destruir la vida que estaba antes, porque había mucho pecado. Ya cuando Noé
y sus hijos, sus esposas salieron de ese arca, pues el Señor les dijo que ellos, ¿verdad?, se multiplicaran sobre la tierra y teniendo gobernante sobre los hombres. Ahí después ellos empezaron a construir la torre de Babel y nosotros ya hemos visto que Dios tuvo que hacer para esparcir las naciones, ¿verdad? Porque ya iban otra vez en ese camino. Ya después vemos la promesa con los patriarcas, que por Abraham, ¿verdad?, la promesa vino y esa promesa era de que él iba a extender y hacer una gran nación del simiente, dándole la promesa también de que iba a venir el Cristo. Y tenemos ahí después los descendientes. Cuando ya vino el tiempo, en el tiempo ahí de Moisés entró la ley, esa ley que señalaba lo que es pecado. Bendito sea el Señor. Y ya después tenemos la otra dispensación que es la gracia, cuando ya vino nuestro Señor Jesucristo a marcar el final de lo que es el tiempo de la ley mosaica y dar ese camino nuevo que podamos entrar hacia el Padre en el nombre de Jesús. Trajo la gracia. ¿Y en qué tiempo estamos nosotros? Al final de ese tiempo de la gracia, hermanos. Y hay otras cosas que van a suceder entre medio de eso también, ¿verdad? Pero esto es solo un recalco bien rápido. Después de eso nosotros vemos, Jesucristo viene a reinar a la tierra por 1000 años. Estamos hablando del tiempo del reino del Señor y después de eso la eternidad. Bendito sea el Señor. Eso es en breve, pero para que usted conozca los tiempos que estamos viviendo, porque a veces hay gente que le puede preguntar a usted, y usted así le puede dar un resumen. Bendito sea el Señor. Vamos a ver la última cosa ya para terminar, hermano. Bendito sea el Señor. El propósito de Jesucristo, la palabra viva. Ese tema maravilloso, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en Deuteronomio 18:18, el Mesías fue profetizado, hermanos. Vamos a ver eso. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, refiriéndose a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Si es que esto está hablando de alguien que va a venir, que la Biblia se refiere como que si fuera profeta. Pero después, cuando nosotros vemos lo que profetizó Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, refiriéndose a ese mismo propósito de Jesucristo, al que es dicho de que va a venir, capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso aclara más de quién está hablando, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cuándo eso se cumplió. San Mateo capítulo 11, versículos 7 al 9. Ya vamos a terminar, hermanos. Y nosotros vemos ese cumplimiento en Jesús, que Él vino para dar salvación al más vil pecador y para reconciliar al ser humano con el Padre a través, usando el Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús. Dice aquí, San Mateo 11, 7. Gloria sea al Señor. ¿Se acuerda usted de lo que le preguntaron a Jesús, los discípulos de Juan? Y cuando se iban los discípulos de Juan, les decía estas palabras a Jesús. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente:
¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Versículo 8, por favor. Vamos a ir hasta el 9. Gloria a Dios. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Allá vimos nosotros que Dios había hablado, que dijo que un profeta iba a lamentar como Moisés. Y dijo, sí, os digo, y más que profeta. Allí él estaba cumpliendo esa escritura, hermanos, de lo que se había hablado allá. Él estaba confirmando eso, diciendo sí, porque también él daba palabra de las cosas que iban a venir. Pero también cuando vemos San Juan capítulo 1, versículo 12 al 14, es más que claro, hermanos, es el propósito. San Juan 1, 12 al 14, y terminamos. Gloria sea al Señor. ¿Cómo se cumplió? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el propósito, por qué vino Jesús. Para que nosotros tuviéramos la potestad de ser hechos hijos de Dios y tener salvación, el plan de nuestro Padre Celestial. Gloria sea su nombre. Y eso es, amados hermanos, porque Él tuvo que tomar ese cuerpo de carne y sangre, porque sin sangre, sin el derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y por eso tuvo que venir alguien sin pecado a tomarse un cuerpo de carne y sangre, para que en esa sangre derramada usted y yo tengamos salvación. Gloria al Señor. Así que, hermanos, eso fue un breve de todos estos temas que hemos visto sobre estas últimas 3 semanas. Y espero en el Señor que sean de ayuda para que cuando salgan esas preguntas, que son preguntas de estos días, de estos temas, de estos tiempos que nosotros estamos viviendo, se puedan explicar, ¿verdad?, con facilidad, llevarlos a la Escritura y sacar a mucha gente, ¿verdad?, de la oscuridad, de las tinieblas, del error. Porque hay vidas que todavía están diciendo que ellos no han entrado y dicen, no, es que yo soy hijo de Dios. No es creación de Dios. Pero para ser hijo o hija de Dios, tiene que ser lavado con la sangre de Cristo. Y eso es, sus pecados tienen que ser limpiados para que Dios lo tome como hijo de Dios, para tener la potestad de ser hecho hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie.